Kevenu Shalom Aleichem, bienvenidos a una emisión más de I Stand with Israel. Nuestro programa de hoy está dedicado a Teodoro Herzl, el padre del sionismo político que estaría cumpliendo el día de hoy 160 años. Quiero hablar un poquito de quién era Teodoro Herzl y por qué su legado es tan importante. Hoy en día, cuando escuchamos de sionismo o cuando se habla de sionismo, sobre todo en Occidente, los que no conocen o los que no entienden propiamente qué significa el concepto sionismo o qué es ser sionista, suelen interpretar el concepto o suelen equiparar el concepto con racismo, con apartheid. Suelen comparar el apartheid de la Sudáfrica con el supuesto apartheid que el gobierno israelí sobre Palestina. Quiero, antes de continuar, aclarar una cosa, y es que se puede hablar de apartheid cuando se da en una zona geográfica. Quiero poner un ejemplo hipotético. ¿Qué hubiera apartheid en Colombia con los migrantes venezolanos que viven acá? Es decir, que hay una zona para los colombianos y una zona para los venezolanos. Los venezolanos no pueden entrar a ciertos establecimientos porque hay un aviso que dice no se permite la entrada de venezolanos, que es un ejemplo hipotético, como bien decía, cosa que realmente no ocurre, gracias a Dios, en nuestro país, pero que sí ocurrió en Sudáfrica, sí ocurrió en la Alemania nazi, que había ciertos establecimientos, ciertos sitios donde no podían entrar los judíos, entonces allá había apartheid. Lo que ocurre hoy en día con el sionismo es más o menos algo similar a lo que ocurría en la Sudáfrica con los afrodescendientes y que ocurría con los judíos, es decir, habían sitios donde los judíos definitivamente no podían ingresar. Ahí se puede hablar de una segregación, donde una minoría o un grupo perteneciente a una comunidad son segregados, son relegados del resto de la sociedad, cosa que no ocurre en Israel. Si ustedes buscan por internet e incluso por YouTube, hay suficientes archivos fílmicos que corroboran que en Israel no hay apartheid. Los judíos, yo nunca he estado en Israel, me gustaría conocer, de verdad que es el sueño mío, que los judíos que se montan en un bus, se montan al lado de un árabe, o se montan al lado de un latino, o se montan al lado de un cristiano o de un etíope, y eso no es ningún inconveniente. Yo lo que quería era esto, que en este sentido, aclarar
¿qué es sionismo y qué no es sionismo? Sionismo, para que quede claro, y yo creo que yo en otra oportunidad lo dije, lo mencioné, sionismo no es el equivalente a un régimen de apartheid, ni a un régimen de discriminación, ni de terrorismo, ni de gente que se autoinmola. Eso no tiene nada que ver. El sionismo es un movimiento nacionalista que pasó por diversas etapas. Y voy más o menos a dar una pequeña línea de tiempo o una pequeña explicación de lo que era el sionismo al principio y lo que fue después. Bueno, comencemos diciendo que el sionismo es un movimiento social. Es un movimiento nacional surgido en el siglo XIX y que el término fue acuñado por Nathan Beerbaum en 1890, quien fuera amigo y compañero de Teodoro Herzl. O sea que Teodoro Herzl no fue quien se inventó el sionismo, no fue quien, sino que él que él es el padre del sionismo político. O sea, ya pensando, y de hecho en el libro Der Judenstaat, o el Estado judío, que es precisamente este libro, el Estado judío, que el Estado judío fue el sueño que tuvo Teodoro Herzl de haber establecido un Estado moderno de Israel en la tierra ancestral del pueblo judío. Entonces aquí hablamos de un sueño que surge a raíz de las persecuciones de los judíos en Europa mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Teodoro Herzl se comenzó a interesar en el tema de el establecimiento de un Estado judío en la tierra ancestral, a partir del asunto Dreyfus, del caso Dreyfus, que era un militar francés que había sido señalado de espiar al gobierno francés, de ser un espía alemán del gobierno francés, y fue detenido. Él en aquella oportunidad era corresponsal de un periódico vienés, y él fue de los pocos periodistas que se le permitió documentar el hecho, en donde a Adolf Dreyfus se le gritaba muerte Dreyfus y muerte de los judíos. O sea que hubo una reacción muy judeófoba en aquel momento, y Teodoro Herzl decidió que era el momento que ya el pueblo judío volviera a su tierra ancestral, puesto que los judíos no son originarios de ningún país europeo, y el libro Der Judenstaat trataba precisamente de esto. Obviamente hubo mucha gente que en aquella época apoyó el sueño de Teodoro Herzl del establecimiento de
un Estado judío en Israel, que en aquella época era el mandato británico de Palestina, pero obviamente hubo muchísima gente, entre ellos los antisemitas, que rechazaron esta idea, y también los judíos religiosos que mm, no aceptaban la idea del establecimiento de un Estado judío, porque consideraban que solamente el Mesías podía conducir al pueblo judío a su establecimiento. También habían muchos judíos que hablaban que eran partidarios de la asimilación, que defendían más el hecho de desarrollarse dentro de la diáspora en lugar de regresar, de mantener el idioma yiddish en el caso de los ashkenazíes o el ladino en el caso de los sefardíes. Algo que quizás Teodoro Herzl no visionó o no consideró, que fue considerado después por Eliezer Ben Yehuda. Yo aquí tengo la anotación de eso, si me disculpan. Bueno, con la segunda jalía o con la segunda ola migratoria fue que se comenzó a hablar de que se hablara, valga la redundancia, en Israel el idioma hebreo, que fue transformado, porque quiero que recuerden algo, los que ya saben, que el idioma hebreo era un idioma de rezos, era un idioma de... O sea, propiamente para el uso en la sinagoga, pero de ser un idioma de rezos se convirtió en un idioma de uso cotidiano gracias a Eliezer Ben Yehuda. Los judíos ashkenazíes, es decir, los judíos que venían de Alemania, que venían de Austria, que venían de Hungría, que venían de Polonia, hablaban el yiddish. Ya yo en un programa anterior yo expliqué esto. Y y los sefardíes hablaban el ladino, o sea, acuérdense que sefardí viene de Sefarad, que es España, hablaban el ladino. Entonces, cuando ya con la segunda jalía, con la segunda ola migratoria, se comienza a hablar de establecer el hebreo ya como un idioma cotidiano, de uso cotidiano. Y antes de concluir con nuestro programa, quisiera también mencionar otro libro también que tiene una importancia especial es de cierta forma relevante, que fue el libro Halt Newland, que hablaba de la creación de un New York en Israel. Fue un sueño que plasmó Teodoro Herzl de fundar un New York en Israel, y se funda la ciudad de Jahuzat Bait, que es lo que hoy conocemos como Tel Aviv. Y ciertamente, de alguna forma, Teodoro Herzl hizo su sueño realidad. O sea, quizá no lo pudo ver convertido en realidad, pero
Tel Aviv viene siendo el New York de Israel, el New York de Oriente Medio. Si ustedes buscan en internet imágenes de Tel Aviv tiene vida nocturna. Tel Aviv, bueno, ahora con lo de la pandemia no se puede decir que Tel Aviv no duerme, pero Tel Aviv antes de la pandemia era como New York, la ciudad que no duerme. Bueno, de esta forma me despido. Les recuerdo una vez más, cuídense en esta cuarentena, que eviten salir de sus hogares, háganlo cuando sea realmente necesario y les deseo una hermosa noche. Bye.